Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí estamos de nuevo en este nuevo estudio, este nuevo mensaje de la palabra que vamos a tratar con cada uno de ustedes, esperando en Dios que cada uno de ustedes esté gozando de perfecta salud. Así que vamos a tomar un texto bíblico para el mensaje del día de hoy y vamos al libro de Hechos de los Apóstoles en su capítulo 8, versículos 1 al 3 es el texto que vamos a tomar para de esta manera dar pie al mensaje del día de hoy. Hechos 8, versículos 1 al 3, leemos la palabra en el nombre de Jesús. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Oramos. Padre eterno, Dios de gloria, Dios de honra y de toda exaltación, gracias por el privilegio enorme de hablar tu palabra que es vida, tu palabra que nos alumbra, que nos ilumina, que nos ayuda a caminar de manera correcta. Que este mensaje sea de bendición, de edificación para toda persona que lo pueda ver. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, vamos a hablar sobre la iglesia perseguida, pero siempre en victoria. La iglesia perseguida, pero siempre en victoria. Para nosotros hablar de la historia de la iglesia tenemos que referirnos necesariamente al tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo hace aparición en aquel escenario, cuando Juan el Bautista está bautizando allá en el río Jordán. Jesús aparece y Juan bautiza a Jesús. A partir de ese momento el Espíritu de Dios se posó sobre nuestro Señor Jesucristo y ahí comienza su ministerio itinerante de predicar el mensaje del Evangelio por todos los contornos de Jerusalén y lugares aledaños. Ahí vemos cómo Jesús comienza su ministerio, es llevado al desierto, allí es tentado durante 40 días y 40 noches, no prueba alimentos, comienza a elegir a los discípulos que le van a acompañar en esta jornada terrenal. Elige 12 discípulos, los cuales andaban con Jesús en todo momento, viendo las señales, milagros y prodigios que Jesús hacía y siendo partícipe de todo este ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos decir que comienza la iglesia de Jesucristo allá en Jerusalén, aproximadamente en el año 30 de la era cristiana. Y vemos que la iglesia tiene su máxima expresión el día de Pentecostés, o podemos decir que la iglesia tiene su inauguración o proyección mundial el día de Pentecostés, aquel día cuando el Espíritu de Dios desciende sobre cada uno de los creyentes que estaban en aquel lugar. Pero antes de todo esto, nosotros debemos ver que la iglesia ha pasado por medio de crisis. Desde el mismo momento que Jesús murió, hubo una crisis dentro del seno de la iglesia. Los discípulos del Señor, al verse sin el líder, sin el guiador en ese momento, entraron en mucha confusión, en mucha tristeza, a causa de que Jesús en ese momento ya no estaba físicamente con ellos. Ellos no habían comprendido todavía las palabras de Jesús, las palabras proféticas de que él iba ciertamente a morir, pero que también iba a resucitar de entre los muertos. Así que hubo una crisis momentánea dentro de los seguidores de Jesús, lo llevó a la tristeza. Ahora encontramos que no lo tienen. Entonces, al no verse con Jesús todos los días, entran en una tristeza, entran en una situación depresiva y vemos
que ellos, que la mayoría eran pescadores, vuelven de nuevo a la faena de la pesca. Luego Jesús se aparece, como encontramos al final del capítulo, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Vemos que Jesús hace aparición y le da recomendaciones a Pedro y le da recomendaciones a cada uno de ellos para que se mantuvieran en unidad. Pero vemos algo maravilloso, que el día de Pentecostés es el día cuando la iglesia nuevamente cobra ese ánimo que necesitaba. La llenura del Espíritu Santo fue la promesa que Jesús le había dicho a los discípulos que ellos iban a recibir. Una vez que Jesús hubo resucitado, 10 días antes de la manifestación del Espíritu Santo en el aposento alto, Jesús le dio las palabras esenciales de que ellos debían esperar en Jerusalén y que iban a recibir poder de lo alto. Hechos 1:8 registra estas palabras de Jesús cuando él dijo: pero recibirán poder cuando hayan recibido el Espíritu Santo y me serán testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia se había quedado estática prácticamente en medio de Jerusalén, no se movía, pero tenía que venir una manifestación adversa para ellos poder salir de Jerusalén. Una vez que ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, que recibieron la llenura del Espíritu Santo, la iglesia se llena de poder y empieza a predicar el mensaje del Evangelio. Vemos el apóstol Pedro, un hombre que era pusilánime, que le había negado en 3 ocasiones a Jesús. Ahora lo vemos dando el primer mensaje, luego ese día de Pentecostés, donde 3,000 personas se convirtieron. Fíjense qué tremendo mensaje, qué gran predicación del apóstol Pedro, que 3,000 personas vinieron a los pies del Señor. Luego más adelante Pedro predica otro mensaje donde 5,000 personas se añaden a la iglesia. Ahí vemos una iglesia que va creciendo, una iglesia que tiene señales y prodigios que van acompañando la predicación del mensaje. Vemos como Pedro y Juan, cuando iban a la oración, un cojo que estaba allí postrado es sanado. Vemos la iglesia llena de poder, llena de milagros, llena de autoridad, moverse en medio de este escenario luego del día de Pentecostés. Pero había algo que la iglesia estaba incumpliendo, había algo en lo cual la iglesia estaba fallando, y era que se había quedado solamente en Jerusalén. No había salido a predicar el mensaje del Evangelio como Jesús le había dicho que tenían que hacerlo. Recuerden el texto, Hechos 1:8, Jesús dijo: recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la iglesia ya había recibido el poder. Sin embargo, no había ido fuera de Jerusalén, se había quedado solamente en Jerusalén, todos ellos compartiendo el pan, compartiendo, ¿verdad?, todas las cosas y ayudando en las necesidades que tenía la iglesia. Todo muy hermoso, pero faltaba cumplir lo que Jesús le había dicho, que tenían que salir del entorno inmediato para poder llevar el mensaje, esparcir este mensaje por todas las naciones. Como la iglesia no salía a cumplir las palabras de Jesús, se levanta una persecución. Fíjense que Dios a veces permite algunas cosas adversas a la iglesia para que la iglesia se levante, para que la iglesia se incorpore, para que la iglesia recuerde las palabras que Jesús le ha dado. Y como la iglesia se había olvidado que tenía que salir a llevar el mensaje del Evangelio por otros contornos, entonces Dios permite que se levante una persecución en contra de la iglesia. ¿Quién fue el líder de esta persecución que se levanta en contra de la iglesia? La Biblia nos muestra a nosotros en este texto que acabamos de leer, del capítulo 8 del libro de Hechos, que había un personaje llamado Saulo de Tarso. Este personaje era un fariseo y se había convertido en un azote para la iglesia, porque buscaba a los cristianos donde quiera que estuvieran
para llevarlo a la cárcel. Así que aquí dice la Biblia que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Se había levantado una persecución en contra de la iglesia hasta tal punto que un líder cristiano como Esteban, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre de buen testimonio, había sido lapidado, había sido apedreado por los religiosos, y Pablo estaba allí cuidando la ropa de aquellos que le habían apedreado a Esteban, que le habían dado muerte a Esteban. A partir de ese momento se levanta una persecución tenaz en contra de la iglesia. El líder de esta persecución, sin lugar a dudas, fue Saulo de Tarso. Saulo pertenecía a la región de Tarso de Cilicia, era una provincia romana que estaba bajo la jurisdicción de Roma en ese momento. De ahí se levanta este personaje que empieza a perseguir a toda la iglesia. Por eso es que vemos que la iglesia tiene que cumplir el rol que le ha sido asignada. No tiene que esperar que venga una persecución para la iglesia salir a las calles y ayudar a las personas. No se hace necesario que venga una persecución en contra de la iglesia para la iglesia reflexionar y ver la manera como se está conduciendo delante de Dios. Esta pandemia que se ha levantado verdaderamente es una crisis profunda que está ocurriendo en el día de hoy a nivel mundial, y que no solamente está afectando a la iglesia de Jesucristo, sino que está afectando a toda la sociedad a nivel mundial. Esto nos llama a nosotros la atención de ver que la iglesia va a permanecer por encima de las circunstancias adversas, por encima de las crisis. Como iglesia nosotros debemos siempre trabajar. No se necesitan 4 paredes para nosotros poder oficiar los servicios que hacemos. Solamente necesitamos tener voz, ¿verdad? Y usar las herramientas de ese tiempo que Dios nos ha proporcionado. Fíjense ahora cómo está la iglesia, haciendo transmisiones en vivo a través de las redes sociales, subiendo mensajes como este, por ejemplo, lo que lo estamos haciendo para subirlo a la plataforma de YouTube y que los hermanos puedan ver la predicación del mensaje. O sea, la iglesia siempre tiene que irse innovando en medio de los tiempos. No así el mensaje del evangelio, porque el mensaje del evangelio es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. La doctrina cristiana jamás podrá evolucionar o cambiarse. Lo que cambian son las formas de llevar el mensaje. Fíjense que la iglesia sigue permaneciendo en pie, la iglesia sigue permaneciendo firme a pesar de la adversidad, porque nosotros no debemos configurarnos a métodos o formas religiosas o a un templo en específico para nosotros poder hacer la labor que tenemos que hacer, que Dios nos ha asignado. Así que la iglesia en Jerusalén se había conformado a estar muy tranquila allí en Jerusalén, pero se hacía necesario que la iglesia saliera a llevar el mensaje. Cuando se levanta esta persecución de Saulo de Tarso, Saulo entonces persigue a la iglesia y dice la palabra de Dios que las personas empezaron a salir por diferentes lugares a raíz de esta persecución. Encontramos en este mismo capítulo 8 del libro de Hechos cómo Felipe el evangelista va a predicar el mensaje a Samaria. Recuerden que Jesús dijo que iban a predicar el mensaje por Judea, por Jerusalén, por Samaria y hasta lo último de la tierra. No habían ido a Samaria a predicar, pero ahora vemos que luego de la persecución Felipe se levanta para predicar el mensaje en Samaria, y allí en Samaria encuentra a un funcionario africano, un funcionario etíope de la reina de Candace, y allí este hombre está leyendo el libro del profeta Isaías, no logra entender el pasaje y el Espíritu de Dios envía a Felipe a juntarse a aquel carro, y Felipe le da la explicación del lugar a este hombre que necesitaba conocer el mensaje del evangelio. ¿Qué queremos decir con esto? Que si no se levanta esa persecución de Saulo,
ese funcionario etíope no hubiese conocido el mensaje del Evangelio. ¿Y por qué razón nosotros tenemos que esperar que se levante una persecución para predicar el mensaje de la palabra? ¿Y por qué no lo hacemos diariamente, ahora que tenemos la libertad de movernos, verdad, y predicar el mensaje? ¿Por qué esperar que venga una persecución para nosotros hacerlo? Pero fíjense algo, que en medio de la persecución, en medio de la crisis, Dios siempre le va a dar la victoria a la iglesia. Este azote, este hombre que era Saulo de Tarso, que era un aguijón para la iglesia, entonces él recibe un aguijón de parte de Dios que lo hace convertirse de las tinieblas a la luz. Cuando Saulo iba camino hacia Damasco a buscar cartas de los sacerdotes para perseguir a los cristianos, aquí vemos que Saulo cae de su cabalgadura en el camino porque ve una gran luz intensa. Es Jesucristo que se aparece en el camino y Saulo obedece a esa visión, y ahí comienza entonces Saulo a observar la vida cristiana. Y se cambia el nombre a Pablo. Hechos 13, versículo 9, nos habla que Saulo de Tarso cambia al nombre cristiano de Pablo, y ahí comienza el ministerio de ese gran hombre de Dios que fue Pablo, el apóstol Pablo, el cual predicó ampliamente y el cual nosotros tenemos el registro escrito más amplio del Nuevo Testamento, con todas sus cartas, sus epístolas que escribió a las diferentes iglesias que levantaba. 3 viajes misioneros hace este hombre de Dios por diferentes partes del mundo llevando el mensaje de la palabra. Aquel que se había convertido en un aguijón para la iglesia, ahora era un gran instrumento para la iglesia para llevar el mensaje de la palabra, el mensaje de Dios. Esto es importante que nosotros lo entendamos, amados hermanos, que no importa las personas que se levanten en contra de la iglesia, no importa las armas que se levanten en contra de la iglesia, ninguna de ellas va a prosperar contra la novia del Cordero. La Biblia habla, el mismo apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le dice que ninguna arma forjada va a prosperar contra la iglesia. Así que, amados hermanos, vamos a tener paz en medio de estas dificultades. Vamos a tener paz en medio de esta crisis, vamos a tener confianza en medio de esta situación, porque Dios siempre va a estar a favor de la iglesia. La iglesia es la novia del Cordero y por lo tanto la iglesia siempre va a ser cuidada, va a ser protegida por nuestro Dios. Algo importante, y es que la formación de la iglesia debemos tener noción de cuál es la iglesia y cómo Dios funda su iglesia. ¿Sobre qué persona está la fundación de la iglesia? Volviendo atrás a Jerusalén, al año 30, vemos que el fundador de la iglesia cristiana es Jesucristo mismo. Sobre Jesucristo es fundada la iglesia. Las palabras de Pedro de que Cristo era el Hijo de Dios, sobre esa revelación de Pedro, como leemos en Mateo capítulo 16, sobre esa revelación de Pedro, Jesucristo funda su iglesia. ¿Cuál era la revelación de Pedro? De que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Sobre esa revelación que no la tenían los fariseos, no la tenían los religiosos de aquel tiempo, la tiene este hombre sencillo. Por eso Jesús le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús se asombra de la respuesta de Pedro. Jesús no se asombra de Pedro porque Pedro era un ser humano común y corriente, que en ese mismo capítulo nosotros vemos más adelante, aquel que tiene la revelación, que es Pedro, más adelante Jesús le llama Satanás. Por eso la iglesia de Jesucristo no está fundada jamás sobre un hombre al cual se le llamó Satanás. En un momento sería algo incongruente que la iglesia esté fundada sobre una persona que en una ocasión hasta le negó a Jesucristo 3 veces y que también Jesús le llama Satanás en un momento. La iglesia está fundada sobre la piedra angular de que Cristo es el Hijo de Dios, sobre la base angular, sobre la piedra de que Jesucristo
es Dios mismo. Esa es la base sustancial de la iglesia. Ese es el fundamento, como dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, primera de Corintios capítulo 3 y versículo 10. Pablo dijo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, como dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, que Jesucristo es la cabeza del cuerpo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así que tenemos una cabeza en la iglesia, la cual es Jesucristo, por eso no debemos temer, porque no estamos fundamentados sobre esquemas humanos. La iglesia es una institución divina. La iglesia es algo diseñada por Dios, es algo establecido por Dios aquí en la tierra para llevar su palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que necesitan conocer este mensaje. Por eso siéntase seguro en medio de este tiempo, siéntase seguro en medio de estas dificultades que estamos atravesando. Jesús no nos habló a nosotros que nos iba a exonerar de la persecución. Jesús en ningún momento dijo que nosotros nunca íbamos a tener aflicción en medio de esta tierra. Él habló de que ciertamente íbamos a atravesar por muchos procesos, que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser calumniados, que hasta íbamos a ser llevados a la cárcel. Como vimos en la historia del Nuevo Testamento, grandes hombres de Dios, estos discípulos del Señor, fueron llevados a la cárcel, muchos de ellos. El mismo apóstol Pedro, vemos que junto con Juan fue llevado a la cárcel. Muchos de ellos fueron muertos también. O sea que la aflicción y la persecución es algo propio que la iglesia va a padecer en algún momento. Ahora tengamos la esperanza de que ciertamente hay un día y una esperanza para la iglesia cuando Jesucristo se manifieste y levante a la iglesia para llevarla hasta el cielo y celebrar las bodas del Cordero. Importante, amados hermanos, entender que la iglesia es una institución divina. La iglesia no fue creada por hombres, como muchas personas suelen decir. Esta fue creada por Jesucristo y fue creada en Jerusalén. ¿De dónde eran los discípulos de Jesús? Eran judíos, eran todos de ese territorio. Por lo tanto, amados hermanos, la iglesia de Jesucristo no es una iglesia establecida por hombres. La iglesia de Jesucristo nace en Jerusalén. Jesús le dijo a aquella mujer samaritana que leemos en Juan capítulo 4 que la salvación viene de los judíos. Así que la iglesia fue fundada por un judío llamado Jesucristo, de Belén, de una comunidad sencilla de aquel tiempo, como estaba profetizado que tenía que ser. Luego son llamados cristianos, como registra el libro de Hechos, que se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De ahí viene el nombre de nosotros cristianos. ¿Por qué? Porque nuestro líder es Jesucristo. Hay muchas personas que han tratado de hacer ver que los cristianos, los evangélicos, vienen de Martín Lutero, lo cual es una falsa enseñanza, lo cual no es correcto. Martín Lutero fue un gran hombre de Dios, fue un reformador, un hombre que quiso que la iglesia se moviera en el orden de la palabra y no en el orden de las tradiciones humanas. Y eso fue lo que hizo Martín Lutero, despertar, buscar la Biblia nuevamente para que se leyera, traducir la Biblia al alemán, la Vulgata, usó la imprenta de Gutenberg para entonces hacer la Biblia y llevarla a las personas que la leyeran porque la Biblia había sido secuestrada prácticamente. Todos sabemos que a partir del siglo IV, cuando nace la religión tradicional, a partir de ahí entonces empezaron a secuestrar la palabra de Dios y no la dejaban llegar a las personas sencillas. Durante todo ese tiempo hubo oscuridad en la tierra porque la palabra de Dios había sido secuestrada y solamente estos hombres que habían secuestrado la palabra decían que ellos eran los únicos que tenían la capacidad de interpretar la Biblia y que si una persona común leía la Biblia entonces se ponía loco, lo cual era algo
contrario, porque el que lee la Biblia se hace sabio. Eso es lo que dice la Biblia, que da sabiduría a los simples. Pero Martín Lutero logra su encomienda de parte de Dios y hace ese movimiento reformador para que las personas volvieran a la forma original. Por eso se llama reforma, ¿verdad? Cuando se reforma algo es porque algo ya había perdido la forma. Entonces Martín Lutero dice, hay que volver a la Escritura. Y cuando él lee el pasaje de Romanos, allí capítulo 1, versículos 16 y 17, cuando él dice que el justo por la fe vivirá, entonces ahí es que él logra entender que no es por las obras que las personas puedan hacer que se salvan, sino por la gracia de Dios que una persona puede llegar a la salvación y tener vida eterna. Pero vemos que la iglesia siempre ha sufrido persecuciones. El mismo Saulo de Tarso hizo esta persecución, pero el mismo Pablo, que fue el gran líder de los cristianos, el gran hombre de Dios que llevó el evangelio por diferentes lugares, vemos que Pablo también recibió mucha persecución por parte de las diferentes localidades donde él se dirigía. Había mucha persecución, lo encarcelaban. Vemos en Filipo como Pablo, luego de expulsar el demonio a una mujer que tenía ese espíritu de adivinación, Pablo y Silas son llevados hasta lo más profundo de la cárcel de Filipo por hacer el bien, por predicar el mensaje de Dios. Es perseguido, es azotado y sufre mucha contrariedad en su ministerio. Así que, amados hermanos, a pesar de las dificultades que nosotros podamos tener en este tiempo, tengamos fe, tengamos confianza de que en Dios nosotros vamos a prevalecer. La iglesia, recuérdelo bien, no es una institución humana. La iglesia es una institución divina para que los humanos prediquen el mensaje del evangelio de Jesucristo. Así que la iglesia va a prevalecer por encima de todas las adversidades. La iglesia cristiana va a prevalecer por encima de todas las circunstancias. La iglesia cristiana va a permanecer como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, porque la iglesia de Jesucristo un día va a salir de esta tierra, va a ser levantada en alto, va a ser arrebatada hasta el tercer cielo. Y nosotros estaremos siempre con el Señor, como dice el registro bíblico de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Hay promesas de vida para la iglesia, hay promesas de victoria para la iglesia. En Juan capítulo 14, Jesús le dijo a la iglesia, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Fíjense qué glorioso que Jesús nos ha prometido a nosotros que vamos a estar en el lugar que Él está, para que estemos siempre con Él. Esas son las promesas que nosotros tenemos, promesas de vida, promesas de esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que la iglesia debe permanecer firme a pesar de las circunstancias adversas. Sabemos que habrán persecuciones, que habrán tribulaciones, que habrán situaciones adversas que van a venir en contra de la iglesia, pero en todo esto nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aunque venga tribulación, angustia, persecución, peligros o espada, nosotros permanecemos en Jesucristo. Tenemos las promesas y tenemos la victoria. La Biblia habla acerca de todo esto, de que íbamos a ser perseguidos. Dice en Mateo 5, verso 10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia,
porque el reino de los cielos les pertenece. La Biblia en ningún momento no dice que nosotros no seríamos perseguidos. En ninguna parte de la Biblia habla de que nosotros no íbamos a padecer situaciones adversas. Jesús lo advirtió y lo dijo claro para la iglesia. Así que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Dios está con nosotros. Fíjate lo que dice segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 10. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas son palabras del apóstol Pablo, un hombre probado en la persecución, un hombre probado en la aflicción. Todos sabemos la persecución tenaz que sufrió el mismo Pablo de sus antiguos compañeros fariseos, de las personas de la religión, porque no soportaban que Pablo predicara a Cristo, porque eso era lo que Pablo empezó a predicar. Inmediatamente él dejó de ser un perseguidor del evangelio. Cuando dejó de ser un perseguidor de la iglesia, la Biblia registra que enseguida Pablo predicaba a Cristo. Eso es lo que nosotros estamos llamados a predicar en este tiempo, a Jesucristo. Lamentablemente este mundo está lleno de religión y vemos que la religión no ha hecho nada por este mundo. Por eso nosotros como iglesia de Jesucristo debemos levantarnos en este tiempo como atalayas, como voceros del reino de Dios y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Dice Juan 15:18, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Fíjense que la iglesia es aborrecida por el mundo. Por eso nosotros permanecemos firmes en las promesas de Dios, no viendo estas cosas que son adversas a nosotros. Dice Lucas 6:22, dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y lo desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Fíjate que todo esto está escrito. Todas las vicisitudes que la iglesia puede padecer en el día de hoy, ya eso estaba escrito. Así que no nos sorprenda a nosotros todo lo que está ocurriendo en el mundo. Dice la Biblia en Mateo 5:44, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Se fijan que siempre aparecen versículos donde Jesús mismo habla que iban a haber perseguidores de los cristianos, que iban a haber perseguidores de los discípulos del Señor, que iban a haber perseguidores de la iglesia. Así que nosotros vamos a mantener el ánimo firme en todo momento. Así que seremos dichosos, como dijo Jesús en Mateo 5:11, cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Así que, amados hermanos, mantengamos nuestra profesión de fe firme en este tiempo. No desmayemos, continuemos hacia adelante en medio de esta situación. No nos conformemos a este siglo, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. No nos conformemos a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer en este tiempo, amados hermanos. Somos una iglesia perseguida, ciertamente, pero somos una iglesia victoriosa. Cristo nos ha dado la victoria a nosotros. Somos una iglesia que triunfa. Somos una iglesia que milita con las verdades del Evangelio de Cristo. Somos una iglesia que proclama la verdad de Jesucristo. Somos la novia del Cordero. Somos la iglesia sin mancha y sin arruga que el Señor quiere que anuncie sus verdades en esta tierra. Y finalmente, amados hermanos, quiero concluir citándote lo que dice la Biblia en segunda de Corintios capítulo 4
versículos 7 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 9, que dice de esta manera: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esos somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. La iglesia ha sobrevivido grandes crisis. La iglesia ha sobrevivido grandes persecuciones. Nosotros hemos resistido grandes adversidades en contra de la iglesia. ¿Qué persecución más feroz y tenaz fue aquella de los fariseos? ¿Qué persecución más feroz y tenaz fue aquella de los saduceos? Hemos sobrevivido a grandes crisis como institución de Dios. Hemos sobrevivido a grandes persecuciones como la persecución romana. Hemos resistido, amados hermanos, la Inquisición medieval. Hemos resistido la Inquisición romana. Hemos resistido la Inquisición portuguesa. En todas estas cosas hemos salido triunfantes. A pesar de que los cristianos eran condenados a muerte, a pesar de que los cristianos eran llevados a las hogueras, alumbrar el Coliseo romano como antorchas, a pesar de que los cristianos eran lanzados a las fieras salvajes en el imperio romano, la iglesia ha permanecido firme, la iglesia ha permanecido en victoria. Ciertamente grandes hombres de Dios han muerto a causa de Cristo, pero la iglesia se mantiene firme. Esto es una clara señal de que esta no es cualquier institución, que a pesar de las adversidades, que a pesar de la muerte, nosotros como iglesia aún permanecemos firmes, porque Dios nos ha colocado a nosotros para anunciar las verdades del evangelio eterno. Así que somos una iglesia ciertamente perseguida, pero somos una iglesia en victoria. Que Dios nos bendiga en esta hora, amados hermanos. Qué bueno es Dios que nos permite hablar el mensaje de la palabra una vez más para compartirlo con cada uno de ustedes. Así que, amados hermanos, no pierda la esperanza. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Vamos a continuar quedándonos en casa para seguir cumpliendo con todas las normas de los gobernantes y de la Organización Mundial de la Salud. Y siempre mantengamos una oración firme a favor de todas aquellas personas que han sido afectados por esta pandemia. Que en nuestras oraciones personales siempre intercedamos por el mundo entero, intercedamos por nuestro país, República Dominicana, y por todas aquellas personas que han sido afectadas por este virus. Y también vamos a orar para que la iglesia de Jesucristo siga llevando el mensaje de la palabra alrededor del mundo por todas las plataformas digitales que existen en el día de hoy. Así que, amados hermanos, Dios nos siga bendiciendo.